con rigor. 7:1. Seguimos conversando aquí en nuestra cabina con el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila. Doctor Quintero, la pregunta entonces es, cuando eso ocurre, ¿el distrito pierde control sobre ese episodio y lo asume el Gobierno Nacional? Si le entendí lo que nos estaba diciendo. 750 personas, Juan, llegan a Bogotá el domingo en la mañana. Quien instala el primer PMU es Gobierno Nacional. Pero cuando ellos hacen el bloqueo de las puertas, nosotros activamos nuestro PMU en el marco del decreto 053 para controlar cualquier cosa que pudiera suceder. La decisión de una intervención de fuerza pública no es exclusiva de la administración distrital, se toma justamente en el marco del PMU, así está establecido. Y cuando comienzan las afectaciones más o menos hacia la 1, 2 de la tarde, nosotros convocamos inmediatamente PMU y convocamos al Gobierno Nacional. Y es en esa conversación, cuando estamos definiendo si entramos con fuerza pública o no, que el Gobierno Nacional pide mantener canales de diálogo. ¿Qué era lo que pasaba? Estas personas estaban esperando una mesa. Una vez el gobierno dice, momento, mantengamos canales de diálogo, aceptamos la mesa, se sientan, se abren las puertas y las personas pueden salir. Le pregunto una cosa, cuando están en eso, el alcalde y usted pueden decir, vamos a meter el nuevo SMAT, ¿cómo se llama? El SPOA. Undemo. El Undemo. Vamos a meter el Undemo. ¿Ustedes podrían haberlo decidido? Nosotros lo que decidimos es levantar los canales de diálogo. Esa es la decisión y solicitar la intervención de fuerza pública. Por eso. Entonces, ustedes dicen, pedimos que intervenga el Undemo. Exacto. Y el Gobierno Nacional dice que no. Nosotros evaluamos la decisión y Gobierno Nacional nos dice, mantengan diálogo, vamos a hacer la mesa. Entonces, con lo que usted me dice, yo le puedo decir a mis oyentes, el alcalde Galán y su secretario de gobierno pidieron la intervención de fuerza pública y el Gobierno Nacional la negó porque necesitaban las vías de diálogo. Nosotros, siguiendo el protocolo, lo que hacemos es, entonces, solicitar en el marco del PMU, ya que tomemos una decisión porque ya se estaba viendo una afectación a la integridad de las personas. Entonces nos dice el Gobierno Nacional, mantenga canales de diálogo que yo voy a armar la mesa. Se arma la mesa y se levanta el bloqueo. Es decir, en resumen, no intervino el Undemo más temprano, después de 8 horas de secuestro, porque el Gobierno Nacional no los dejó. No intervino Undemo porque no hubo una solicitud oficial de intervención. ¿Y entonces ustedes por qué no lo solicitaron? Porque en el marco de la discusión está el Gobierno Nacional, está el Ministerio Público, está el Gobierno Distrital, y es en el marco de esa toma de decisiones que se solicita una. ¿Y ustedes esperaron 8 horas a que eso pasara, doctor Nosotros Quintero? Activamos desde las 9 de la mañana PMU. Sí, pero Juan, es que mire, llegan unos personajes, se toman la Universidad Nacional, es decir, están más que advertidos. Lo que pasa es que si uno sí nota que hay un tema de pasividad con lo que está pasando en la ciudad. ¿Por qué no intervinieron desde que llegaron a la Universidad Nacional? Es decir, se toman a las malas el campus de la Universidad Nacional y ustedes ahí esperando a qué. Es decir, a mí sí me parece que hay inoperancia. La pregunta, doctor Quintero, es si sabían que la gente estaba retenida, ¿por qué esperaron tantas horas para pedir la intervención del Undemo? Mire, las personas que hacen el bloqueo, desde el momento cero nos dicen cuál es la solución para ellos. Y nosotros ahí comenzamos a activar Gobierno Nacional porque están, ojo con esto, están en un edificio del Gobierno Nacional, no hay una afectación al orden público de la ciudad, están en edificios del Gobierno Nacional. Perdón, entonces, ¿quién la tiene? alcaldía es la Alcaldía Mayor de Bogotá, están en la ciudad de Bogotá. Claro, pero ¿quién tiene que tomar ahí la iniciativa de solicitar intervención de fuerza pública en primera instancia? Gobierno Nacional. Como no se toma... ¿Qué? Porque es un edificio del Gobierno Nacional. Pero la ciudad de Bogotá. Como no se toma la decisión, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo que toca hacer. En el marco del PMU solicitamos Gobierno Nacional su posición, nuestra posición es, esto no puede pasar. Yo le ruego que me entienda esto con todo respeto porque no hay nada personal. ¿Cómo así que toca esperar 8 horas? Porque entonces hay un protocolo y el Gobierno Nacional tiene que intervenir y tiene que conversar y la gente está privada de su libertad. ¿Por qué esperar tanto? ¿Es que el derecho de la gente que estaba allá no vale? ¿Vale solo el derecho de los manifestantes que abusivamente e ilegalmente bloquean las instituciones, doctor Quintero? Ahí hay una cosa muy importante. Sí, señor.
Cuando la decisión depende del gobierno distrital, en la mayoría de veces, y por eso estamos tramitando un proyecto de ley que haga una cosa, y es que nos permita actuar no en el marco del 053, sino de la protección de bienes estratégicos que podrían ser edificios públicos, el aeropuerto, por ejemplo, y del transporte público. Nosotros, cuando hay intervención violenta, no nos demoramos más de 20 minutos en intervenir. Porque seguimos los protocolos y porque lo hacemos de manera adecuada. Ahí, secretario Juan, la pregunta es: ¿ustedes qué consideran una intervención violenta? Porque es que, claro que es violento impedirle el derecho a la libre locomoción a ciudadanos durante más de 8 horas, y además ayer hubo violencia per se contra ciudadanos, como lo decía Darcy, hubo agresiones violentas. Entonces, ¿qué consideran ustedes violento para decidir una intervención? Por eso, precisamente, activamos PMU. Yo lo que quiero explicarles es, nosotros no podemos actuar por fuera del PMU. Cuando se comienza a dar la retención y cuando se comienzan a presentar actuaciones violentas, ¿sí?, contra la integridad de algunas personas, nosotros inmediatamente convocamos en el marco del PMU la conversación o la discusión para definir la intervención de fuerza pública. Evidentemente, la intervención de fuerza pública también tiene unos protocolos. Estas personas estaban a 1 metro de los funcionarios. Entonces, ahí hay que tener toda una cantidad de situaciones bajo control, de elementos analizar, y por eso el PMU es tan importante. Pero si nosotros no citamos el PMU, no se logra levantar ese bloqueo. Por eso actuamos de esa manera. El PMU se vuelve un cómplice de los que están intimidando a la gente, porque con tantas largas que le dan a las cosas, el PMU obra es en favor de los manifestantes. Es que si la gente está bloqueada, si están agrediendo a la gente, si están golpeando a la gente, si están contra su voluntad y toca esperar 8 horas de PMU, la conclusión es que el PMU no es un aliado ciudadano, es un cómplice de los que bloquean. Y hay una cosa muy importante: ¿dónde están los derechos de las víctimas? Es que, a ver, hay una narrativa en el país alrededor de las víctimas en Colombia, todo el tiempo. Y cuando se presentan estos hechos, los derechos están en favor de los victimarios en estos escenarios. ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde está la gente que estuvo retenida ayer? Es que son demasiado garantistas, porque mire, las protestas frente a Transmilenio son 3 gatos, 4 gatos, ahí se ponen al frente, y los buses y el trancón más horrible y el aeropuerto colapsado por 4 personas. Entonces uno llama a ver qué están haciendo. No, que es que estamos dialogando, que es que estamos, porque uno ve que en las otras ciudades del mundo la autoridad el derecho de los demás está por encima de la protesta de unos cuantos, y los van sacando, desalojen y se mueve esto. Doctor Quintero. Por eso, Darcy, necesitamos el cambio de la norma. Nosotros tenemos una norma que nos obliga a generar canales de diálogo. No, pero eso es una medida a largo plazo. Claro, pero es una medida necesaria. Hoy ¿cuántos de estos integrantes de esta comunidad indígena que cometieron este posible delito están denunciados por la alcaldía por lo que ocurrió? Y ya es fuera del marco del PMU. Hoy, ¿cuántos de ellos están denunciados? Por ahora no hay denuncias. No hay ninguno. No pasa nada. No hay denuncias. Increíble. Pero, ojo con esto, hoy el operativo cambia completamente. Si hoy hay algún bloqueo, pero es que ya tenemos... Ya el posible delito se cometió ayer, doctor Quintero. Claro, de acuerdo. Y por eso actuamos ayer. Mire, no pasaron 8 horas, Juan, qué pena que yo lo corrija con todo el respeto. No pasaron 8 horas. Desde el momento de la afectación pasó 1 hora mientras se decidió en el PMU y se tomó la decisión por parte del gobierno nacional de hacer la mesa. No, eso es burocracia. Yo me refiero a las horas de violación de los derechos de la gente. Sí. Yo no digo que ustedes se demoraron 8 horas en tomar la medida, lo que digo es que se demoraron 8 horas de burocracia con los derechos de la gente absolutamente negados. Si quiere, y se lo digo, no lo digo con sorna ni mucho menos, yo le mando los videos que tenemos para que ustedes le ayuden a la ciudadanía y presenten hoy las denuncias ante la Fiscalía, porque en los videos que tenemos están los rostros y se ven todos, y los videos están en el canal RCN, en Caracol, en City TV, están en todos los medios de comunicación. Cuando un servidor público conoce de la ocurrencia de un delito, debe presentar las denuncias. Si ustedes no presentan las denuncias, esta gente queda impune. No va a pasar. Y Juan, hay una cosa muy importante aquí que les planteo. Esto disuade. Judicializar gente disuade.
cuando usted judicializa, cuando judicializan los responsables, las personas que están haciendo esto, esas personas terminan involucradas en procesos judiciales y eso impide que posteriormente se presenten esos hechos. Lo que genera la inacción, y entiendo además la posición de la alcaldía también frente a las competencias del gobierno nacional, es que evidentemente esto termina siendo un estímulo para que se sigan presentando estos hechos violatorios de las personas. El tema del eufemismo, yo le sugiero, hablen de secuestro, no hay ningún problema. El secuestro está, lo que pasa es que en Colombia hemos pasado, Juan, de un debate muy complicado, y es que aquí cuando ya hay paseos millonarios, hay fiscales que empezaron a hablar de hurtos calificados por violencia y no de secuestros. Y esto empieza a cambiarle la dinámica y la tónica a un país y a las víctimas. A los invasores de tierra le llaman reclamantes de tierras. De acuerdo. ¿Cuál es la ruta a seguir, doctor Quintero? Mire, acá son dos cosas las que tenemos que hacer. Uno, el cambio normativo que nos permita a nosotros actuar con mayor agilidad frente a activos estratégicos y frente a transporte público. Es que cuando hay un bloqueo de Transmilenio son miles las personas que se ven perjudicadas, bien lo decía Darcy. Ahí deberíamos poder tener capacidad de intervención mucho más ágil, porque lo que hay es una afectación no por manifestación, que la respetamos profundamente, el derecho a la manifestación lo respetamos profundamente, pero cuando va en contravía de la ciudadanía, nosotros deberíamos poder actuar. Por eso estamos trabajando en ese sentido. ¿Pero ustedes ya tienen la norma? ¿Ya tienen el proyecto? Sí, ya estamos en el borrador, estamos haciendo mesas de concertación. Obviamente el 053, que es el que nos rige hoy, fue absolutamente concertado con todos los actores. Nosotros tenemos que seguir un proceso similar, pero tenemos claridad en que es una de las prioridades. ¿Cuándo lo radican ante el Congreso? Esperamos en segundo semestre estar radicando ese proyecto. Porque 4 meses. Claro, pero ya no va a haber gobierno nacional, va a haber otro gobierno. Venga, yo le explico por qué. Otro Congreso. Y otro Congreso. Exactamente. Nosotros lo que necesitamos es que una vez se radique, se tramite ágilmente. ¿Qué santanderistas somos? Una cosa práctica tema. La solucionamos con un proyecto de ley. Siguiente tema. Pero es la única forma. Doctor Quintero. Es que hay una norma. Las personas que en este momento se están levantando a trabajar o los que ya están saliendo a su trabajo, que nos están escuchando en sus carros, dicen no, el problema del desgobierno, de que cualquier persona llega y se toma un edificio, no me deja salir del trabajo. Es la falta va a pasar. la falta de autoridad. Porque la Secretaría de Gobierno de la alcaldía está esperando tramitar un proyecto de ley. Lo que pasa es que le han dejado el poder de decisión en el puesto de mando unificado al gobierno nacional. Creo que ese puede ser el problema. Y aquí todos sabemos que el jefe de la policía en Bogotá es el alcalde de Bogotá. Entonces, si uno se sienta con el gobierno nacional a discutir cuál es la decisión sobre una protesta de una comunidad que además es contra el gobierno nunca va a elegir la fuerza, pero sí se debería elegir la fuerza. Lo mismo pasa cuando se meten al Parque Nacional, que es cada diciembre o cada Semana Santa los indígenas en Verá, donde sean. Es exactamente la misma inoperancia. Lo que necesitan los habitantes de Bogotá son respuestas de una Secretaría de Gobierno y no proyecto de ley, PMV, todas esas cosas que no son soluciones. Para que le permitamos al doctor Quintero que concluya. ¿Cuál es la ruta para que esto no vuelva a ocurrir nunca más, doctor Quintero? Bueno, una cosita. Usted mencionó Parque Nacional. Esta administración fue la que recuperó el Parque Nacional. Eso no se puede olvidar. Número 1. Número 2. La ruta. Anticipación. La forma más fácil con el protocolo que tenemos es que es una norma nacional. No olviden que nosotros somos un gobierno local. No nos podemos ir por encima de la ley ni de los decretos nacionales. Tenemos que actuar en ese sentido. Entonces, la ruta más fácil es proyecto de ley concertado, que ese es el tema que hay que conversarlo, presentarlo. Mientras tanto, estrategias anticipatorias, que es lo que estamos haciendo la mayoría de las veces. En Bogotá, 95% de las manifestaciones se resuelven antes de que suceda alguna manifestación que esté en contra de la integridad de las personas o del orden público. 7:16. Yo le agradezco al doctor Quintero que haya venido. Yo creo que queda claro, y no es un tema personal del doctor Quintero, queda claro que algo está pasando muy mal en Colombia porque las normas terminaron protegiendo a los victimarios y afectando a los ciudadanos. Y esto tiene que cambiar. Doctor Quintero, gracias por haber estado aquí.
A ustedes, muchísimas gracias. 7:16. Todas las noticias en la FM.